Buenas tardes y bienvenidos a Calvario ATX o Calvary ATX, acá en el corazón de Austin, Texas. Nos alegra que están aquí con nosotros, ya sea en persona o en línea. Si están en el área, estamos acá los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio en inglés y a la 1:30 para nuestro servicio en español. En Capilla Calvario o Calvary Chapel simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer y seguir a Jesús y para equiparte a tener un impacto eterno en el mundo que te rodea. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, bienvenidos, gracias que están acá con nosotros. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Rey de Reyes, el que murió por usted y tus pecados, Jesucristo. Tengas la paz de Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo. Antes de entrar en nuestro mensaje de hoy y primero nuestra promesa, el único anuncio, como les prometí la semana pasada, es que empezamos la colecta de los abrigos. Si puedes recoger una de estas, son gratis estas bolsitas, llenarla con abrigos, cositas para el invierno, guantes, medias, gorros, bufandas, lo que sea. Y más tarde este año, cuando se ponga a enfriar un poquito acá en Texas, las vamos a regalar. Nuestra promesa de Dios viene a hoy de nosotros de Lucas 12, 22, 23, que dice: y dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comerás, ni por el cuerpo que vestirás. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Jesús nos hace recordar acá en esta promesa que la vida es más que las cosas por las que nos preocupamos. Cuando fijamos nuestra mirada en Él, la preocupación pierde su poder. Él cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo. Entonces, ¿cuánto más no cuidará de nosotros el Señor? Amén. Así que hoy podemos descansar en su provisión, confiamos en su tiempo y los recordamos que aquel que nos dio la vida es fiel para sostenerlos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú los sostienes, tú lo dices vida. Y, Padre, los creaste para adorarte a ti, Señor, para alabarte, para estar al lado de tus pies, Señor. Gracias por la vida que los has dado, gracias por otro día de vida. Padre, también quiero orar por los matrimonios que están en este lugar y en línea. Oremos que tú hagas algo hoy especial en sus vidas, que los hagas recordar lo importante que el matrimonio es, y para los que están solteros, que también hay un propósito en eso. Padre, te damos las gracias a ti, pedimos que tu Espíritu Santo venga en este lugar y los llene y siga trabajando en nuestra ciudad. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 7. Y la semana pasada Pablo nos recordó que fuimos comprados por un precio cuando terminamos el capítulo 6, versículo 20. Esa verdad lo cambió todo. Cambia la manera en que vivimos en el mundo lleno de tentaciones y la manera en que vemos el matrimonio, la intimidad y la soltería. La iglesia en Corintio estaba confundida. Algunos creyentes reaccionaron al pecado sexual que les rodeaba pensando que abstenerse de la intimidad e incluso dentro del matrimonio lo hacían más espirituales. Estos eran los religiosos del espíritu. Otros, por el contrario, trataban el matrimonio con descuido, como si fuera solo otro contrato social. Así que Pablo escribe este capítulo para traer equilibrio, orden y claridad del evangelio a la parte más personal de la vida, el matrimonio. Vivimos en un mundo igual de confusión.
Si usted se pone a ver en las redes, es muy triste lo que vemos en este mundo. Sea de nuestra juventud, sean de iglesias. Nuestra cultura también celebra la inmoralidad. Se burla de la pureza y trata el matrimonio como algo desechable. Las personas querían los beneficios del amor sin el compromiso del pacto. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el matrimonio no es una idea del hombre, es el diseño de Dios. Y vamos a aprender hoy por qué es tan importante. En este estudio vamos a tener dos partes. Esta semana lo tuve que separar un poquito porque si no estuviéramos acá 2 horas esta tarde. Y entonces decidí que estudié todo lo que quería enseñar y dije, no, es mejor que separarlo en 2 estudios, este tema del matrimonio y la soltería. Hoy en el versículo del 1 al 7 aprenderemos sobre la entrega mutua. Cómo Dios llama a esposos y esposas a amarse, servirse y honrarse mutuamente mientras caminan en pureza y unidad. Veremos 3 verdades que anclan el matrimonio en el diseño de Dios. Primero veremos el buen diseño de Dios en los primeros 2 versículos. Pureza, propósito dentro del plan de Dios para el matrimonio. Luego veremos el llamado al amor mutuo que afecta entregando, que refleja el corazón de Cristo. Y cerraremos nuestro estudio con los últimos 2 versículos, el don del contentamiento, la gracia para honrar a Dios en cada temporada de la vida. La próxima semana continuaremos con los versículos del 8 al 17, donde Pablo mostrará cómo el Evangelio trae paz y testimonio a todo matrimonio, e incluso a aquellos que son complicados o están divididos. Así que hoy, al abrir la palabra, pidamos a Dios que nos enseñe qué significa amar como Cristo, servir como Cristo y vivir rendidos a su diseño. Amén. Ok, abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 1 y leyendo hasta el versículo 7, si me hacen el favor. 1 Corintios, versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber cuñal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo conocimiento, para ocuparse sucesivamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiene Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo para mí de concepción, no por mandamiento, de conciencia, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Tranquilos que vamos a explicar todas estas cositas versículo por versículo como hacemos cada semana. Primero, en esta primera sección, vemos el buen diseño de Dios. Es lo que vamos a entender en estos primeros 2 versículos. Ahora que hemos leído el pasaje, Pablo comienza abordando la primera pregunta en el versículo 1, que dice, está a punto de corregir una mentalidad que suena espiritual, pero que en realidad pierde el corazón del diseño de Dios para el matrimonio y la intimidad. Porque la pregunta que ellos decían era, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar la mujer. Es una respuesta. Y acá vamos a ver la mutualidad en el matrimonio. Pablo comienza respondiendo a una de las preguntas que la iglesia en Corinto le había hecho.
Los corintios habían malinterpretado su enseñanza anterior sobre la pureza. Algunos vivían en pecado sexual abierto, mientras que otros iban al extremo opuesto, creyendo que la abstinencia total, e incluso dentro del matrimonio, era un estado espiritual más alto. Es que soy santa y santo y nadie me puede tocar. Solo ante Dios. Son bien espirituales. Esto no era un asunto menor. Corintio era una ciudad saturada de inmoralidad. Entonces uno puede entender por qué hay cierta gente que se elevó a ese otro lado. El templo de Afrodita estaba lleno de prostitutas y la cultura trataba el deseo como una forma de adoración. Venían al altar a hacer excesos de sexo en público. Así que cuando Pablo predicó sobre la santidad, algunos creyentes reaccionaron en exceso y comenzaron a ver la intimidad, incluso en el matrimonio, como algo impuro. Ellos creían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Era una falsa filosofía griega conocida como el dualismo. Pablo tuvo que corregir esta mentalidad porque Dios creó tanto el cuerpo como el espíritu y los declaró buenos. Y este es el buen diseño de Dios. Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. En el griego acá tocar es un infeminismo para relaciones sexuales. Pablo reconoce que la solteridad y el celibato pueden ser buenos cuando son el llamado de Dios. Pero cuando algo como la religión dice, no, el cura tiene que ser, no se puede casar, hay un problema ahí. Porque el diseño de Dios, como vamos a aprender hoy, fue diseñado para el matrimonio. Y es una foto muy bonita que tenemos en eso. Cuando forzamos a hombres o a mujeres que no estén en matrimonio y en contra de lo natural, sale el pecado. Pero acá no está condenando el matrimonio ni la intimidad física. Este no es el punto de este pasaje. De hecho, la palabra bueno aquí significa noble o honrable. No hay nada de malo en elegir la solteridad para servir al Señor. Pero Pablo equilibra esa verdad con el diseño de Dios para el matrimonio. El corazón de Pablo aquí es pastoral. Él afirma que la pureza es buena, pero la pureza no es lo mismo que al asilamiento. Uno puede ser soltero y puro, casado y puro, porque la santidad no se trata de tu estado civil, sino de tu rendición a la voluntad de Dios. Mire, tenemos esta misma batalla hoy en nuestra cultura. Nuestra cultura no es muy diferente. Algunos tratan la pureza como algo anticuado, mientras que otros tuercen las escrituras para hacerlas sonar restrictivas o represivas. Pablo muestra que la palabra de Dios no está en contra del deseo. La palabra redime el deseo. La pregunta no es si el deseo es malo, sino cómo estás dirigido. Dios no se avergüenza del deseo humano. Él lo diseñó. Lo importante es que el deseo permanezca dentro de los límites que Él estableció. Cuando ponemos nuestros deseos bajo la autoridad de Dios, se vuelven fuente de vida. Cuando los sacamos de su diseño, se convierten en fuente de destrucción. El pecado siempre termina en destrucción. Por eso el Evangelio debe moldar nuestra visión del matrimonio y de la soltería. El mundo dice, sigue tu corazón. Dios dice, guarda tu corazón. El mundo dice, haz lo que te sientas. Y Dios dice, haz lo que es correcto.
Cuando Cristo gobernea nuestros corazones e incluso nuestros deseos se convierten en actos de adoración. ¿Sabían eso? Veamos la provisión de Dios en el matrimonio. En el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo inmediatamente fundamenta el matrimonio en el diseño de Dios. La iglesia en Corintio vivía en una sociedad donde todo límite moral había sido borrado. El adulterio era común, la prostitución era legal y la adoración en los templos estaba intraslazada con el pecado sexual. En ese ambiente, Pablo recuerda a los creyentes que el matrimonio no es una institución cultural, sino divina de Dios. El matrimonio fue creado no como una concesión a la debilidad, sino como una cobertura de gracia, un marco sagrado que protege y bendice el deseo humano. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Pablo dice, a causa de las fornicaciones, la palabra que se usa acá es pornía. Abarca todo tipo de pecado sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía y toda distorsión de la intimidad fuera del pacto matrimonial. Por lo tanto, el matrimonio no es algo que fue inventado por el hombre, es provisión de Dios. Es el límite protector que Él establece para el deseo humano. Dios dio el matrimonio para dirigir el amor, la compañía y la intimidad hacia una relación exclusiva entre un hombre, pongan ojo, un hombre y una mujer. Esta verdad no cambia con la cultura ni con el tiempo. No importa lo que digan en la televisión o toda la presión que le están poniendo a uno. El matrimonio, según el diseño de Dios, es entre hombre y mujer. Él no se equivocó. Cualquier otra cosa es rebelión contra su palabra. Jesús reafirmó esto claramente en Mateo 19, 4, 6. El problema viene en esas primeras 3 palabras. No habías leído. Muchos de nosotros no leemos la palabra del Señor. Los da pereza, los da sueño, o no la queremos leer, porque el minuto que leemos la palabra de Dios, somos acontable a lo que dice la palabra del Señor. Pero no se preocupen, que los mandamientos del Señor están escritos en nuestros corazones. Usted puede rechazar la palabra del Señor, usted puede rechazar a Jesucristo, pero no quiere decir que no tienes excusa para venir y arrepentirte. Sigamos con la lectura. Dice, ¿no habías leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junta no lo separa el hombre. El punto de Pablo es que el matrimonio no es un arreglo social, sino un pacto divino. Es tanto una protección contra el pecado como una reflexión de la fidelidad de Dios. También debemos notar algo, que Pablo se dirige a hombres y mujeres por igual. Mire lo que dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En Corintio, las mujeres eran tratadas como propiedad o como objetos de placer. Pero Pablo afirma la igualdad moral y la dignidad espiritual de ambos. En el Evangelio no hay doble estándar. Dios llama tanto al esposo como a la esposa a vivir en santidad
y honor. Pero vemos algo diferente en la cultura. Tenemos la división de Dios y el engaño del mundo. Están en contra de cada uno. Esa misma confusión ha llegado a nuestra generación. La cultura dice que el matrimonio se trata de la felicidad personal. Dios dice que se trata de la fidelidad santa. La cultura dice que el género es fluido. Dios dice, los hizo varón y hombre. Punto y listo. Este versículo no solo se trata sobre el matrimonio, sino también sobre la intimidad. Cuando la iglesia pierde su comprensión del diseño de Dios, como muchas iglesias que tenían en la bandera ahí afuera, pierden su testimonio. La pureza de nuestros matrimonios se convierte en parte de nuestro testimonio en un mundo que ha olvidado lo que realmente es el amor. El amor es amor, no es amor. Tampoco la iglesia que sabe que la juventud está durmiendo con cada uno y no dice nada sobre esas cosas, tampoco es natural ni el diseño de Dios. Pero no quieren hablar sobre eso porque no quieren ofender. El matrimonio en su esencia es un reflejo del Evangelio. Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. ¿Sabían? Así era el diseño desde el principio. Hablaremos más sobre esto. Su fidelidad hacia nosotros es el modelo de nuestra fidelidad el uno hacia el otro. Tomemos un minuto para reflexionar sobre esto que voy a decir ahora. El Evangelio siempre trae equilibrio. En una cultura que o glorifica el deseo o lo niega por completo, Dios nos llama a someter nuestros deseos a Él. La pureza no es represión y la pasión no es pecado cuando está dirigida por el diseño de Dios. La pregunta para nosotros no es si tengo deseo, porque todos tenemos deseo, sino estoy dejando que Dios lo defina. Cuando ponemos nuestros anhelos bajo su autoridad, se vuelven fuente de vida. Cuando los sacamos de sus límites, nos llevan a la destrucción. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura hoy. Estamos en un camino hacia la destrucción porque queremos creer nuestra propia verdad y queremos salirnos del diseño de Dios. En el versículo 3 y 4 vemos el llamado al amor mutuo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ok, eso es un mensaje radical en Corintio en este tiempo. Y de pronto hoy también. Estos versículos están entre las declaraciones más contraculturales que Pablo haya escrito. En el mundo romano, los hombres tenían todos los derechos y las mujeres casi ninguno. La cultura enseñaba que un esposo podía buscar placer donde quisiera, mientras que la esposa debía permanecer lela y en silencio. No diga nada. Sí, amor, lo que usted quiera. ¿Cómo quiere los huevitos? En medio de este mundo, Pablo escribe algo revolucionario. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, colocó a hombres y mujeres en igual de valor antes de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio. Levanta el puesto de la mujer y lo pone en nivel con el hombre. Porque somos lo mismo en los ojos de Dios. Ahora, hay una orden. Y eso es para otro capítulo, pero no los confundamos. En Cristo, tanto el esposo como la esposa están llamados al amor mutuo, al cuidado mutuo y a la responsabilidad mutua. ¿Okay? Un amor que da
y no que exige. Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La frase cumpla el deber conyugal significa darle lo que se debe. Pablo no está describiendo un deber mecánico. Es que tengo que hacer esto porque sin las ganas. Ustedes saben. Eso es como un trabajo. Ok. No. Es sin un acto de amor dedicado. El matrimonio no se edifica sobre exigir o retener, sino sobre dar y apreciar. En el pacto matrimonial, el afecto no es una moneda de negociación, no es una moda de hacer negocios. Si usted me da, entonces yo le doy. Es una reflexión de la gracia. La intimidad en el diseño de Dios no se trata de tomar, sino de dar. No es egocéntrica, sino sacrificial. Es un lenguaje de amor que dice, soy tuyo y te honraré. Vemos la rendición mutua que vemos acá. Cuando Pablo dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Los maridos dicen, si ve, su cuerpo es mío, deme. No está otorgando dominio ni control. Está describiendo una rendición mutua. En Cristo el matrimonio no es una lucha de poder, sino una sociedad de amor entre socios. La siguiente frase equilibra perfectamente la idea. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto fue revolucionario. Nadie en Corintio ni en Roma hablaba del matrimonio de esta manera. Sin embargo, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela el corazón de Dios. Tanto el esposo como la esposa se pertenecen el uno al otro porque ambos pertenecen a Cristo. No hay lugar para el egoísmo, la manipulación o el descuido. Cristo es el modelo de amor. La enseñanza de Pablo refleja el corazón mismo de Cristo. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor no fue pasivo, fue costoso, sacrificial y inquebrantable. El amor del esposo por su esposa debe reflejar ese mismo amor entregado que llevó a Jesús a la cruz. Él murió por su esposa, la iglesia. Maridos, tenemos una responsabilidad de cuidar, lavar a nuestras mujeres en la palabra del Señor y amarlas con sacrificio. Efesios 5:33 añade, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respeta a su marido. Las mujeres necesitan amor, los hombres necesitan el respeto. En el matrimonio, el amor y el respeto no son ideas separadas, se completan mutuamente. Cuando un esposo ama como Cristo y una esposa honra ese amor, el evangelio cobra vida dentro del hogar. Entonces, hagamos una preguntita. ¿Tu amor hacia tu esposa o esposo es una transacción transicional o es transformador? Uno imita la cultura y el otro imita a Cristo. El mundo dice 50-50, pero la palabra del Señor dice 100 y 100. Los dos tienen que trabajar en el matrimonio. El matrimonio es un pacto
no como control. El matrimonio no se trata de control, sino de rendición. No se trata de afirmar derechos, sino de cederlos en amor. Cada esposo o esposa se entrega al otro, no por obligación, sino por devoción semejante a la de Cristo. La enseñanza de Pablo refleja el diseño divino y visto a lo largo de toda la Escritura. Efesios 5:31 al 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mira lo que dice, este es un misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La unidad del matrimonio es sagrada porque refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Por eso es que el enemigo siempre está atacando el matrimonio, porque quiere atacar a Cristo y lo que significa. Es una unidad que no es temporal ni condicional, es pactada y eterna. Y este pacto comenzó en la creación. Génesis 2:24 declara: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús reafirmó esto de nuevo en Mateo 19:5-6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Y la semana que viene vamos a hablar más del divorcio. El matrimonio no es contrato cultural, sino un pacto sagrado. Cuando dos personas son unidas delante de Dios, ocurre algo sobrenatural. Se convierten dos personas, vienen juntos y son unas en el Espíritu Santo. Un espíritu, un propósito y uno en amor. Pero hay un peligro del egoísmo. Esto significa que el cuerpo del esposo ya no le pertenece a él mismo y el cuerpo de la esposa ya no le pertenece a ella misma. Sus vidas están entrelazadas en amor y en responsabilidad. Por eso el egoísmo es tan destructivo en el matrimonio. Cuando nos enfocamos en lo que queremos en lugar de lo que podemos dar, vamos en contra del propósito mismo del matrimonio. Pero cuando amamos como Cristo ama, cuando elegimos servir en lugar de exigir, nuestros matrimonios se convierten en testimonios del poder del Evangelio para sanar, unir y santificar. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Estoy viviendo en mi matrimonio para obtener o para dar? Cuando Cristo está en el centro, el egoísmo muere y el amor florece. Ahora, algo muy clave que tenemos que hacer, tenemos que protegernos de la tentación y honrar el don que el Señor nos ha dado. El versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegantemente en la oración, y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. Después de llamar esposos y esposas al amor y la entrega mutua, Pablo da una advertencia práctica. Él sabe que los mayores peligros para la intimidad en el matrimonio son la neglección, la manipulación y la distancia emocional y física. Las mujeres están buscando esa distancia emocional, que conectar con ellas, hablar con ellas, entenderse. Así ellos reciben esa caridad y ese amor
se sienten que de verdaderamente la amas, las estás entendiendo, las estás escuchando. Los hombres, de otra manera, somos más físicos. Y cuando los empezamos a no tener esa intimidad y no hay conversaciones, los empezamos a alejar. Y cuando alguien los da más atención, matrimonios caen. Por eso es que le da esta advertencia. Él sabe que los mayores peligros para la intimidad en el matrimonio son estas tres cositas que les acabo de decir: negación, la manipulación y la distancia emocional. Pablo dice, no os neguéis el uno al otro. La palabra negar o privar literalmente significa robar o defraudar. Cuando un esposo o esposa retiene el afecto o la intimidad sin causa, está robándole a su esposo o esposa algo que le pertenece en amor. Pero Pablo da una excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. En otras palabras, puede haber temporadas en las que una pareja elija abstenerse juntos por razones espirituales. No porque tiene dolor de cabeza todos los días. Como tiempos de ayuno, oración o una devoción especial al Señor. Aún así, debe ser algo temporal y mutuo, nunca unilateral. Debe ser un entendimiento. El esposo debe saber que su esposa no está bien, que de pronto tiene unas cosas médicas. Entonces, los dos tienen que hablar, tener esa intimidad, pero para decir que solamente no vamos a hacer nada, que estoy muy religioso o no tengo las ganas y todas esas cosas, es algo que el enemigo puede usar para entrar y corruptir el matrimonio. La advertencia de Pablo es pastoral y protectora. Cuando la cercanía física se desvanece, crece la distancia emocional y espiritual. Por eso escribe, volvé a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás es un oportunista. Busca gritas en la comunicación, recibimiento o necesidades insatisfechas y luego las explota. La mujer la esposa que no les estás hablando, viene alguien y le empieza a poner atención. Le empieza a mirar como el pelo está tan lindo, como se puso el maquillaje, lo que está usando. Se empieza a interesarse en la persona y empieza a disfrazar el matrimonio. Para los hombres no es muy difícil. El enemigo odia la unidad, especialmente la unidad matrimonial, porque el matrimonio es una imagen viva de Cristo y su iglesia. Proverbios 5, 18 al 19 nos da la perspectiva de Dios. Sea bendito tu mantinial y alegrarte con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caracteres te satisfagan en tu tiempo y en su amor recrete siempre. Y Hebreos 13:4 añade, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicadores y a los adulterios los juzgará Dios. Dios diseñó la intimidad dentro del matrimonio para que sea pura, gozosa y santa. No es algo sucio, es algo divino. Entre el matrimonio. El mundo la pervierte, pero Dios la bendice cuando se mantiene dentro del pacto que Él estableció, el matrimonio. En tiempos de Pablo, algunos enseñaban que la intimidad física era algo no espiritual, pero Pablo enseñó lo contrario.
Descuidar lo que Dios ha bendecido puede abrir la puerta a la tentación y destruir la relación. Los matrimonios saludables requieren más que oración, requieren colaboración. Necesitan estar físicamente juntos. Es bíblico, es bueno, fue diseñado por Dios. Cuando una pareja ora junta, se ama fielmente y protege su unidad, el matrimonio se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo por su iglesia. Ahora, hay unos que tienen el don de contentamiento. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Pablo aclaró que sus palabras no son una ley rígida, sino un consejo sabio. No está ordenando a las personas que se casen ni que se abstengan. Está ofreciendo una institución guiada por el Espíritu que honra ambos llamados. Esto es importante porque algunos creyentes en Corintio pensaban que la solteridad los hacía más santos, mientras que otros creían que el matrimonio era una necesidad espiritual. Pablo corta los extremos. La clave no es el estado civil, sino la obediencia al llamado de Dios. Vamos a concluir nuestro estudio hoy con el último versículo, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo en este momento estaba soltero en este punto de su ministerio. Era un hombre casado. No sabemos si la esposa se murió o si la esposa se fue porque dijo, no, este se volvió loco. Este era uno de los religiosos más religiosos. Y ahora se ha vuelto un loco por el Señor Jesucristo. No, ya no somos reconocidos en nuestra comunidad. Éramos de la alta clase y ahora no, la gente ni le quiere venir a este man, lo quieren matar. Mejor me voy de este matrimonio. Eso es lo que pienso yo, que se fue. Tristemente hay mucho. Y hablaremos sobre este tema más que la semana que viene. ¿Qué hacemos en esos lugares cuando alguien viene a la fe y la otra pareja no quiere estar en la fe? Miren lo que le pasó a Daddy Yankee. Cantaba música para el mundo, se convirtió cristiano y la mujer quiso divorciarse. Más de eso la semana que viene. Acá Pablo, sabemos, estaba soltero en este punto y su soltería le permitía servir con un corazón indiviso. No hay distracciones. Estoy enfocado en las cosas del Señor. Viajaba libremente y se dedicaba por completo a la obra de Dios. Pero nunca exaltó la soltería por encima del matrimonio, porque entonces estaría en contra del diseño de Dios. El llamado tanto al matrimonio como a la soltería son dones de Dios. La palabra don en griego es carisma, de donde también viene la palabra carismático, pero significa don de gracia, algo dado divinamente por la gloria de Dios y para nuestro bien. Y Jesús dijo algo similar en Mateo 19, 11 al 12. Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así de vientre de su madre. Me encanta que dijo, desde el vientre de su madre, ellos ya habían nacido de esa manera, eunucos, hombres que Dios había escogido para ser solteros el resto de sus vidas. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Aprendan más sobre ese estudio si vaya busquen a Mateo 19 en nuestra aplicación móvil o en YouTube o en el sitio de web. Y eso va a hablar que ciertos hombres
se volvieron eunucos porque los reyes no tenían confianza de ellos. Y para que no le hicieran nada a las mujeres que están al lado, los hicieron eunucos. Lo dejo así. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gente que se dedicó, dijo, no, yo voy a ser separado por el Señor. Yo voy a hacer esta decisión. Voy a seguir las cosas de Dios de ahora para adelante. ¿Ok? Ahora, tanto Pablo como Jesús afirman que ya sea casado o soltero, la clave no es tu estado, sino tu rendición. La fidelidad en la temporada que Dios te ha dado es lo que honra su nombre. Y en el matrimonio el don se expresa en servicio, sacrificio y amor mutuo. En la soltería el don se expresa en una devoción indivisa a Cristo. Ambos son santos cuando se viven para la gloria del Señor. Pablo estaba soltero en esta etapa de su ministerio y reconoció que tanto el matrimonio como la soltería son llamados divinos. Cada uno es un don diseñado para glorificar a Dios a su manera. Mire, el don es para glorificar a Dios. Entonces la persona que trata de usar esta escritura para confundir y dice, no, es que el Señor me hizo de esta manera. Ese estilo de vida no glorifica al Señor. Quiero darle una ilustración. Piense el matrimonio como un jardín. Cuando se cuida diariamente, se riega con comunicación, cariño y oración y florece. Pero si se descuida, las malas hierbas de resentimiento y la tentación comienzan a crecer. La palabra de Dios es la luz del sol que trae salud. Y el Espíritu Santo es el agua viva que mantiene el amor con vida. El matrimonio no es una competencia de control, sino un pacto de cuidado. La intimidad no es algo no espiritual, es parte del diseño de Dios para la unidad. No discutas lo que Dios ha bendecido. No descuides lo que Dios ha bendecido. Y no llames impuro lo que Él ha hecho puro. Ya sea casado o soltero, tu vida es un don que debes usarse para su gloria. El matrimonio y la soltería no son caminos incompatibles, son llamados sagrados. La pregunta no es cuál es mejor, sino estoy siendo fiel donde Dios me ha colocado. Sea por una temporada, si eres soltero y después quiere que te estés en los campos misioneros. Y yo siempre digo, el campo misionero está acá en nuestra ciudad. O si el Señor te ha llamado a ser soltero por un tiempo, está bien, hazlo para la gloria de Dios. Porque hay mucha tentación en esta ciudad, en nuestro mundo. Necesitamos el poder y el Espíritu del Señor. Cuando vivimos con gratitud por la temporada que Dios nos ha dado, reflejamos su sabiduría, guardamos su diseño y mostramos al mundo que la verdadera plenitud no se encuentra en nuestro estado relacional, sino en nuestra relación con Cristo. Oremos. Señor, gracias porque tú eres fiel en toda temporada. Enséñanos a vivir con contenimiento y gratitud, Señor, ya sea en el matrimonio, en la soltería, que nuestras vidas reflejen tu amor y que nuestras relaciones muestren al mundo la belleza de tu gracia. Padre, oramos por todos los matrimonios que están acá, por los solteros, Padre, que todo sea para tu gloria. Padre, oramos por los matrimonios que están sufriendo, los matrimonios quebrantados, por los adulterios, por las fornicaciones,
por los malentendimientos, por los años de dolores. Padre, tú eres el Dios que puede restaurar. Padre, entonces venimos ante ti y oramos por estos matrimonios. Oramos porque el matrimonio es una reflexión de tu Hijo y tu iglesia. Padre, perdónanos por nuestros pecados y venimos ante ti y decimos, aquí estamos, límpianos, lávanos y renóvanos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amigos, Dios me lo bendiga y si Dios quiere, los vemos la semana que viene, en vivo o en persona.